Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una edición más de Conclusiones. Soy Rafael Romo, en esta ocasión en ausencia de Fernando del Rincón, y estamos transmitiendo desde la sede mundial de CNN en Atlanta. En nuestro 13º día de cobertura se recrudece la violencia en Bolivia. Ese va a ser el tema número 1. Específicamente se recrudece la violencia en Cochabamba. 89 heridos, 89 ya, y un muerto. Y el caso de una alcaldesa a la que una turba la hizo caminar, escúchelo usted, kilómetros y kilómetros. Además, le cortaron el pelo, la embadurnaron con pintura. Y bueno, vamos a hablar con el candidato de Comunidad Ciudadana, el expresidente Carlos Mesa, para que nos diga qué es lo que está pasando y si se ha llegado a un nuevo nivel. El segundo tema, México. Ya se sabe que las armas que se usaron para la masacre de la familia mormona en el noroeste del país vinieron de Estados Unidos. Vamos a tener un reporte de nuestro enviado especial Rey Rodríguez, quien habló con un miembro de la familia que dice que esa versión del gobierno de México de que fue un fuego cruzado, de que se equivocaron los de las bandas criminales, él no cree absolutamente nada de eso. Empezamos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluElectsBol 13. ConcluElectsBol 13, Bol por Bolivia, por supuesto, 13 días de cobertura. Recuerden que recibo todos sus comentarios. Mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN. Las calles de Cochabamba en Bolivia son el escenario de enfrentamientos cada vez más encarnizados. Hasta ahora nos llegan reportes de un muerto y 89 heridos. Esa información fue confirmada a CNN por el defensor del pueblo de Cochabamba, quien nos acompañará más adelante aquí en Conclusiones. Hoy las diferencias entre los opositores y los afines al presidente Evo Morales se llevaron al extremo en Cochabamba. Esto, por supuesto, al sureste de La Paz. Manifestantes opositores incendiaron la alcaldía del municipio de Vinto. Ahí estamos viendo las imágenes. Y la alcaldesa María Patricia Arce, del Movimiento al Socialismo, el MAS, el actual partido de gobierno, fue retenida por una turba en contra de su voluntad. Varias personas obligaron a Arce a caminar descalza, por la calle, al menos durante 7 kilómetros, según confirmó a este equipo el periodista Gustavo Carri de Red ATV en Cochabamba. Esas personas también, como estamos viendo en las imágenes, por eso se ve tan roja, embadurnaron a la alcaldesa con pintura. Además, por si fuera poco, le cortaron el pelo. María Patricia Arce fue objeto de improperios, además de recibir múltiples golpes, según denunció ella misma a la prensa local. Fueron momentos de mucha tensión en los que Arce también fue amenazada. Los manifestantes la acusaron de haber causado presuntas muertes en los enfrentamientos, algo que ella negó, al tiempo que expresó temor por su vida y la de sus hijos. ¡Que me demuestren! ¡No juro por mi madre! ¡No juro por mi madre! No estaba en el hospital ese día. Y te lo he dicho a vos. ¿Qué más le han hecho, alcaldesa? ¿Qué más le han hecho? Alcaldesa, ¿qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Coméntenos qué le han hecho. Me han pegado, han ido a quemar a la alcaldía. Yo quisiera preguntarle a la prensa, ¿esto es legal? También, ¿qué le han hecho, alcaldesa? ¿Qué le han hecho? Me han cortado el cabello. Mi único error ha sido trabajar por mi pueblo. Y después de varias horas fue entregada a la policía y un agente se la llevó en una motocicleta. Era un poco difícil de entender, pero realmente las imágenes hablan por sí solas. Completamente embadurnada en pintura roja, le han cortado el cabello y bueno, ahí están las imágenes. Vamos inmediatamente a Cochabamba con el primer invitado de la noche. Quiero darle la bienvenida a Conclusiones a Nelson Cox, el defensor del pueblo en Cochabamba. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, señor Cox. Para empezar, quiero preguntarle cuál es la situación en Cochabamba esta noche, cuáles son las cifras más recientes que puede usted compartir con nosotros sobre la violencia. Bienvenido, lo escuchamos. Muy buenas noches, Rafael, a toda nuestra población. Lamentablemente el día de hoy en Cochabamba hemos vivido una situación conflictiva, enfrentamiento entre hermanas y hermanos cochabambinos y cochabambinas
que ha dado 90 víctimas que se han registrado en más de 10 hospitales y clínicas que han sido socorridos. Ha sido la acción inmediata en un criterio humanitario que se ha colaborado por parte de efectivos policiales, también personas que han precautelado primero el auxilio y socorro a hermanos que han sido víctimas de estos enfrentamientos. Lamentablemente tenemos el registro de una víctima que estaba con mayor gravedad, que tenía un golpe policontuso en la cabeza y ha sufrido un severo acto de agresión que le ha cegado la vida al final de la noche. Es la primera persona que fallece. Esperemos que los demás heridos tengan la atención adecuada, porque lo importante es los criterios de socorro, que penosamente no hemos estado teniendo carreteras expeditas por los puntos de bloqueos que se han registrado. A esto se suma el hecho de la alcaldesa, que ha sido penosamente tomada como rehén después de haber quemado e incendiado el municipio, el edificio del gobierno municipal de Vinto, Rafael. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con la alcaldesa, señor Cox? ¿Por qué fue atacada? Sabemos obviamente que es parte del MAS, el Movimiento al Socialismo, el partido oficial, pero ¿por qué iba la violencia dirigida específicamente en contra de ella? ¿Por qué fue atacada hasta donde usted sabe? El día de hoy, Rafael, ha existido movilizaciones, tanto en favor del proceso electoral como en contra del proceso electoral, que vienen efectuando una movilización y bloqueos que se han registrado. La pasada semana, porque tenemos conflictos en Bolivia, desde el 21 de octubre, que estamos una fecha postelectoral, se ha registrado en Cochabamba el ingreso de algunos hermanos mineros, que son de otras regiones, de otros municipios alejados, al lugar donde se ha registrado el problema, que es en Quillacollo y Vinto. Se le acusa a la alcaldesa de haber financiado el desplazamiento de mineros de otros lugares para azuzar, para amedrentar, para hacer estallar dinamitas en Quillacollo. Se le ha acusado de esto de parte de esta movilización de personas que están reclamando y atribuyéndole a ella como que habría financiado. ¿Hay algún tipo de prueba, señor Cox, sobre esto? Desde luego que lo que se ha señalado viene por fuerza de las redes sociales, información que debe demostrarse puntualmente en contra de esta autoridad y por los canales conducentes. Sí, hemos visto, perdón por la interrupción, hemos visto video de un evento público anterior en el que la alcaldesa se mostraba, desafiante, dijo que unos cuantos malandrines, su término, no el mío, están causando zozobra en la región. Aquí vemos el video, con anterioridad, por supuesto, y también decía que no les tenía miedo. ¿Fue un factor, hasta donde usted sabe, señor Cox, en este ataque? Mire, Rafael, lamentablemente estamos viviendo en escenarios en los que debe existir mucho cuidado y cautela de parte de nuestras autoridades. Desde luego que cualquier discurso confrontacional, cualquier discurso que genere actos de violencia, cosechan actos de violencia. Y desde luego que el llamamiento como autoridad tiene que ser a la pacificación. Sin embargo, todavía registramos discursos encontrados, discursos con tintes de odio. Entonces, eso está generando que exista acción, reacción de muchas partes movilizadas, de ciudadanos que están insatisfechos, de ciudadanos que respaldan una intencionalidad y le están haciendo de forma latente en las calles, Rafael. Me quedan unos cuantos segundos, pero antes de despedirlo quería preguntarle si significa toda esta situación que las fuerzas de seguridad en Cochabamba y en otras partes del país están rebasadas. ¿Puede el Estado garantizar el libre tránsito de los ciudadanos? Sí, Rafael, y eso ha sido un hecho que es recurrente. La pasada semana hemos tenido confrontación entre hermanos y hermanas cochabambinas, donde el contingente policial es insuficiente, la reacción no es oportuna, el acto preventivo no se registra como una forma programática, estratégica de la policía. Los actos de agresión que se han registrado en Cercado, que es un municipio próximo a Quillacollo, donde se han registrado más de 85 heridos que el día de hoy en la tarde se han generado. Desde luego que ha tenido mayor contingente policial, pero en Quillacollo insuficiente contingente policial. Bien. Y eso de verdad debe requerir que se refuercen nuestras fuerzas policiales. Sí, nos quedan muy claro en las imágenes. Le agradezco la oportunidad de conversar con él. A Nelson Cox, defensor del pueblo en Cochabamba. Gracias y hasta la próxima oportunidad, señor Cox. Seguimos en Bolivia. Al regresar, el candidato presidencial Carlos Mesa llama a medir la acción y la reacción sin rendirse. Regresamos enseguida.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Conclusiones. Soy Rafael Romo, en esta ocasión en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. A continuación quiero darle la bienvenida a Carlos Mesa, candidato por Comunidad Ciudadana, expresidente y exvicepresidente de Bolivia. Señor Mesa, bienvenido. Gracias por esta oportunidad de charlar con usted. Para empezar, quiero preguntarle lo siguiente, y ya que aprovecho las imágenes que veíamos en el segmento anterior, ¿cómo califica usted, expresidente Mesa, lo que pasó más temprano con la alcaldesa oficialista de Vinto, María Patricia Arce? ¿Justifica el fin los medios, aunque sean violentos? Bienvenido. Buenas noches, Rafael. Agradecido por esta oportunidad. Empezaré por decir que el día de hoy se vivió en Cochabamba una jornada terrible, y como producto de esa jornada terrible murió un joven de 20 años brutalmente golpeado por militantes masistas llamado Limber Guzmán. Y luego me preguntas a propósito de lo que ocurrió con la alcaldesa de Vinto. Primero, lamentar y condenar la muerte de un joven, que es la tercera víctima mortal en esta confrontación, que tiene además como protagonistas, lamentablemente, a 3 personas que estaban movilizados como protesta por el fraude gigantesco. Lo que ha ocurrido con la alcaldesa de Vinto no se puede justificar. No se puede justificar ningún acto de violencia, pero desde luego, en la proporción, si esto es posible, de la violencia, no se puede comparar la muerte de un compatriota, un joven de 20 años, con la vejación que lamento y condeno de una alcaldesa, en este caso la señora alcaldesa de Vinto. Expresidente, estamos en un momento en que la situación ya es inmanejable para el gobierno de Bolivia, para las fuerzas del gobierno, y realmente no quisiera utilizar el término, pero se está acercando esto peligrosamente a lo que podría convertirse en una guerra civil. No me parece que el término guerra civil todavía pueda utilizarse en el caso de Bolivia, y quiero hacer una referencia que me parece fundamental. Esta situación se está volviendo inmanejable porque hay una acción expresa de parte del gobierno para hacerla inmanejable. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el gobierno, el presidente Morales en particular, tiene un discurso de paz y un discurso de desarme, lo ha hecho en 2 oportunidades, lo que es un doble rasero para la realidad. La realidad marca con claridad que movimientos sociales afines al MAS, grupos organizados del movimiento al socialismo, están provocando actos de violencia en confrontaciones que son planteadas desde el ataque de esos grupos masistas, que están fomentados por el gobierno, con, dependiendo del caso y la conveniencia del gobierno también, sí, la participación más o menos eficiente de la policía. Sí, escuchábamos la semana pasada, ahora que lo menciona, al mismo presidente Morales llamar a sus seguidores, a sus correligionarios, a acercar algunas de las ciudades. Después una especie de marcha atrás pidiendo a los diferentes actores de la sociedad civil a que pacificaran al país, pero bueno, es una situación bastante contrastante. Ahora, quiero referirme a algunas de las acciones que ocurrieron este día, expresidente Mesa. Usted denunció que la policía lo bloqueó y le impidió que se acercara a Luis Fernando Camacho, el líder civil de Santa Cruz, al momento de su llegada al aeropuerto del Alto. ¿Cómo se dieron los hechos y cuál era su intención al acompañarlo? Nuestra presencia en el Aeropuerto Internacional del Alto tuvo que ver con 3 factores. 1, la defensa y el derecho que tiene el señor Camacho, como cualquier ciudadano boliviano, de circular libremente, no solamente en el aeropuerto, sino en la ciudad de La Paz, el Alto o cualquier otra ciudad del país. La anterior vez que vino, hace unas horas, se le impidió salir del Aeropuerto Internacional del Alto. Él tenía la intención de dirigirse a la ciudad de La Paz. 2, el derecho de libre petición. Uno puede compartirla o no, pero todo ciudadano tiene el derecho constitucional y democrático de hacer una petición pública a cualquier autoridad del Estado. Y 3, para mostrar que en un caso de defensa democrática uno tiene que estar unido con la oposición democrática. Estos fueron los 3 elementos que me motivaron a acompañar o a intentar acompañar al señor Camacho en el Aeropuerto del Alto. Allí estuve esperando durante varias horas, y cuando intenté aproximarme a él, un bloque de policías con escudos, como si estuvieran enfrentando a alguna masa desaforada dentro del aeropuerto, me impidieron pasar y poder conversar con él. No se comportaron mal conmigo, ni yo hice ninguna acción violenta en ningún caso, me quedé absolutamente tranquilo, pero el hecho en sí mismo está hablando por sí solo. ¿Tiene conocimiento, señor Mesa, si logró Camacho su objetivo de darle esta carta al poder presidencial?
No lo sé porque nos costó muchísimo salir del aeropuerto del Alto. Habían grupos masistas muy violentos con actitudes muy agresivas en el exterior del perímetro del aeropuerto internacional. Eso nos impidió salir inmediatamente. Tuvimos que esperar algún momento. Estuvimos con el expresidente Quiroga y con mi candidato vicepresidencial, don Gustavo Pedraza, hasta que pudimos salir lateralmente y tardamos muchísimo en llegar al centro de la ciudad, de modo que realmente casi he llegado con las justas para este programa. Hace 2 días decía usted, expresidente Mesa, que el mayor riesgo para la democracia es la permanencia de Evo Morales en el poder. En consecuencia, planteamos, decía usted, que la forma democrática y pacífica de lograr la salida de Morales del gobierno es el voto popular. ¿Significa esto que no hay ni habrá ningún tipo de negociación con el gobierno de Evo Morales? ¿Ese capítulo ya se cerró? Un primer elemento, nosotros lo que estamos haciendo es reflejar la indignación legítima del pueblo boliviano que ve frustrado por segunda vez la decisión de burlar el voto popular, primero el 21 de febrero de 2016 y después el 20 de octubre, en un fraude gigantesco que ha sido corroborado por el primer informe de la misión de observación electoral de la OEA. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros creemos que el tiempo de Morales ha terminado, que Morales se está burlando del voto popular y que Morales ya es una autoridad ilegítima en cuanto a que pretende renovarse por 4ª vez de manera ilegítima. En ese contexto, la única forma es la salida democrática por la vía del voto, como lo acaba usted de subrayar, de nuestro propio documento. Nosotros creemos que el espacio de la discusión es el espacio del voto democrático. Nosotros creemos que la acción debe ser una nueva elección que lleve adelante un cambio de autoridades. Algunas de las escenas y las situaciones que hemos visto y que hemos reportado en esta cadena, expresidente Mesa, nos llevan a concluir que no solamente las manifestaciones públicas, los actos de violencia, los enfrentamientos, tienen que ver con manifestaciones legítimas, sino que hay un elemento del crimen que se ha infiltrado dentro de estos movimientos y que está causando una situación de pánico, una situación de zozobra en el país. Se están paralizando las cadenas de distribución y están ocasionando una etapa muy crítica para Bolivia. ¿Qué se debería hacer inmediatamente para ponerle fin a esta situación, si bien no terminaría las diferencias políticas que hay en Bolivia en este momento? La respuesta es muy sencilla, Rafael. La respuesta es la decisión del presidente Morales de acatar la voluntad popular. Toda la solución de este conflicto en manos del gobierno y en particular en manos del presidente Morales. Si el presidente reconoce las irregularidades, que en realidad es una forma elegante de mencionar el gigantesco fraude que se ha producido en contra, en este caso, de nuestra candidatura, que ha sido la más afectada, si el presidente da un paso atrás, si el presidente acepta esa realidad, esto se tranquiliza inmediatamente y se propone una nueva elección. Nosotros no estamos proponiendo una salida inconstitucional o antidemocrática. En consecuencia, la responsabilidad total está en él, además de que él está promoviendo de manera explícita la participación violenta de grupos organizados del MAS. Por cierto, la movilización ciudadana se inició pacíficamente y se ha desarrollado pacíficamente durante casi una docena de días. El caso de Santa Cruz es muy ilustrativo. Es un paro movilizado, pero que no ha planteado actos de violencia. La violencia se ha generado a partir de la provocación propuesta por el presidente Morales con activistas de su partido político que han ido atacando a los movilizados en las diferentes ciudades del país. ¿Qué va a pasar, expresidente Mesa, si sigue corriendo el tiempo, si no se llega a un consenso, si no hay acuerdo y se llega el momento de que alguna figura, independientemente de quién sea, tenga que asumir la presidencia cuando se llegue la fecha? ¿Qué va a pasar en Bolivia en ese momento? El presidente Morales tiene un mandato hasta el 22 de enero del año 2020. Lo que nosotros creemos es que hay un tiempo más que suficiente para, por ejemplo, repetir la elección con los mismos candidatos, planteando esta vez una línea transparente, porque el problema del fraude, y aquí está la cuestión de la segunda vuelta, el problema del fraude tiene que ver no solamente con un fraude para los candidatos presidencial y vicepresidencial, sino que para la gobernabilidad del país lo que se ha hecho es un fraude también que altera el número de diputados y senadores, que perjudica claramente a la comunidad ciudadana y que plantea algo absolutamente inverosímil, que le da casi el 58% del control de las dos cámaras al movimiento al socialismo a partir de la tergiversación de esos resultados. Estos son los elementos que tienen que cambiar. Y a la pregunta,
es un momento oportuno para el plantear la posibilidad de la mediación internacional de países que pudieran intervenir para lograr la pacificación de Bolivia. Le agradezco el contacto a Carlos Mesa, expresidente y ex vicepresidente de Bolivia, también candidato por Comunidad Ciudadana. Gracias, señor expresidente, por haber estado con nosotros. Gracias, Rafael. Le agradezco la oportunidad. Muy buenas noches.